Educación, reto y realidad. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a las autoridades de la Universidad Fermín Toro, rectora, doctora Vanessa Quero Suárez, vicerrector académico, doctor Pedro Briceño Cabrera, vicerrector administrativo, doctor Rafael Rubio Solís, secretaria general, doctora Petra Cabrera Malpica, decano de posgrado, doctor José Luis Yepes Rodríguez, directora de posgrado, doctora Marieni Arrieche, coordinador, doctorado, Ciencias de la Educación y Gerencia Avanzada, doctor José Ángel Salcedo. Porque en estos momentos de repensar, de aprender un nuevo horizonte de cambio mundial en la Tierra como en la raza humana, ustedes se encuentran fortaleciendo un panorama proyectado hacia el futuro, hacia un mañana que se está construyendo a través de procesos formativos, cuyos frutos se ven reflejados en estos espacios académicos de socialización del conocimiento, donde nos proyectamos, como bien dice Aristóteles, a la finalidad de dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas y no a copiar su apariencia. Y en esta búsqueda del conocimiento, quiero agradecer a nuestros invitados, quienes compartieron este espacio el día de hoy, los doctores Cruz Peraza, Jorge Bautista, Raiza Díaz, Douglas Barraez, quienes nos ofrecieron una visión de la educación en el reto de nuevas visiones con realidades inciertas y complejas, quienes desde la diversidad de sus posturas configuran un devenir de una educación soñada, tal como lo soñó Juan Amos Comenio, en su momento epocal, donde la lengua universal era el latín. La disciplina era severa, en ocasiones cruel, y el ambiente moral degradado, el cual visionó un sistema de enseñanza progresivo del que todo el mundo pudiera disfrutar. La educación no debía confinarse a la adolescencia, sino abarcar toda la vida del individuo, lo que ahora llamamos continuum humano. Comenius escribió que el estudio tenía que ser práctico, completamente grato, de tal manera que hiciera de la escuela una auténtica diversión, es decir, un agradable preludio de nuestra vida. La escuela debía centrarse no solo en la formación de la mente, sino de la persona como un todo, lo que incluiría la instrucción moral y espiritual, proyecto que una educación desde estos principios serviría como motor para el desarrollo económico de las sociedades. Una perspectiva de lo que constituiría o constituirá la educación. En esta nueva etapa que transitamos desde el aquí y el ahora hacia el mañana, retomamos el agradecimiento a ustedes. El agradecimiento a mis estimados doctores y participantes, doctorantes, por estar aquí, por asumir el compromiso, deslastrándose de beneficios personales y asumiendo el reto de construirse y hacerse en la contribución de la educación, con la firme meta de adquirir herramientas para responder a estos cambios desde una proyección hacia el futuro que deviene,
y al cual estamos llamados a responder, tal como en los momentos en el siglo de las luces, época de transformación social que anticipa el origen de un nuevo sistema de pensamiento. A este movimiento germinante que Rousseau inició se le ha catalogado como la primera teoría de la modernidad pedagógica, dando aportes importantes a la política y a la educación. En el siglo XVII aún persiste el oscurantismo y con el autor del Emilio comienzan a florecer las ideas progresistas en el campo educativo. Al respecto, Rojas dice: la segunda mitad del siglo XVII marca un cambio profundo y sustancial en el campo educativo. El concepto aristocrático cede el paso al concepto popular. Además de ser Rousseau un gran lector, escritor y filósofo, fue amado y odiado por muchos. Al respecto, Smith expresa: de hecho, esta valentía de Rousseau le costó una vida solitaria, perseguida y aislada, que tuvo que vivir hasta su muerte. Turbulencias de una vida donde muchos solo ven resultados de un complejísimo carácter, mientras que para él su aislamiento no resultó ser sino un doloroso e indeseado rechazo que sufrió de parte de sus propios coetáneos, los filósofos, los mismos ilustrados, incomodados por la radicalidad de sus ideas. Hoy, nuestros docentes estudian a Ausubel y a Vygotsky, donde la filosofía es coincidente con las ideas de que la educación es un efecto de la naturaleza, de los hombres o de las cosas. En este sentido, antes de cerrar este espacio académico, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones. Cuando hablamos de educación, tanto en el territorio venezolano como a escala planetaria, enseguida nos asaltan nuestras concepciones y pensamos en calidad de la educación y de inmediato en la figura docente. La razón es simple, porque realmente quien le da fuerza y vida a la educación es el docente. Sin él, todo intento del macro, meso y microcurrículo fracasaría. Sin descartar otros roles, es muy importante la involucración plena de los estudiantes, de los padres y representantes, del Estado con su función rectora y subsidiaria, y de la sociedad en general, por supuesto, pero son los docentes, tanto los que están en aula como en servicio gerencial y administrativo, son los responsables de generar los cambios, las transformaciones y en última instancia los que asumen los retos. La tarea de crear el ambiente social en el cual se debe producir y consolidar el aprendizaje, por tal motivo, las definiciones que le conciben como sujeto clave, autor de los cambios o como protagonistas de la regeneración social, entre tantos otros, cuya virtud es precisamente la de devolverle su singular posición y su auténtico significado y valor frente a ciertas tendencias reduccionistas y deshumanizantes, y en partida doble, desdignificantes de su persona y profesión, proclives a considerarlo o bien como un simple funcionario del Estado o como un recurso que, por excepcional que se le presente, el recurso más importante, se suele escuchar decir, es el capital humano. Equiparan al docente a un objeto más del entramado metodológico y procedimental, habido de ser reemplazado o desechado por otro mejor, condición muy dolorosa para este profesional. Ahora bien, este reconocimiento del lugar hacia el que ocupa el docente en la dinámica de la transformación educativa le exige situarse ante su ejercicio profesional, en particular, y ante la práctica educativa en general,
con nuevas y renovadas actitudes crítico, reflexivas y participativas, que le permitan afrontar a plenitud y con pertinencia este nuevo orden paradigmático. En tal sentido, el docente de esta nueva era no puede seguir conformándose con ser simplemente un mediador intermedio, ejecutor de un programa y transmisor de unos determinados conocimientos, sino que debe desarrollar competencias tanto profesionales como personales, que lo conduzcan a sumergirse de forma cada vez más profunda y activa en el proceso mismo de enseñanza y aprendizaje. Todo lo cual apunta hacia un docente investigador, consciente, crítico y creativo, o como diría Fernando Savater, un inconforme creador, capaz de admirarse y recrearse de la realidad, de esa realidad social, cultural, histórica, científica, política, intelectual, pedagógica, que le rodea y lleno de un entusiasmo y dinámico, con una altísima motivación al logro y a la excelencia, y por demás, capaz de replegarse sobre sí mismo para sustraerse en la más sublime reflexión. En fin, y haciéndome copartícipe del pensamiento del ilustre filósofo argentino José Ingeniero, que su pensamiento está hoy más vigente que nunca, el cual menciona: despertará capacidades con el ejemplo, enseñará a hacer, haciendo, a pensar, pensando, a discurrir, discurriendo, y a amar, amando. Fin de la cita. Y todo esto como condición sine qua non para alcanzar la tan anhelada calidad de la enseñanza. Llega a mi mente Pestalozzi. Pestalozzi defendía la individualidad del niño y la necesidad de que los maestros fueran preparados para lograr un desarrollo integral del alumno, más que impartirles conocimientos. Formas no es tanto el de enseñar, explicar, examinar unos determinados conocimientos que tendrán una vigencia limitada, tanto en el tiempo como en el espacio, y estarán siempre accesibles para quienes lo necesiten, como el de ayudar a los estudiantes a aprender para emprender y ser de una manera autónoma en esta cultura del cambio y evolución continua. Esta evolución continua, promoviendo su desarrollo cognitivo y personal mediante actividades críticas y aplicativas, que aprovechando la inmensa información disponible, tengan en cuenta sus características, lo que llamamos formación centrada en el alumno o la individualización del alumno, y les exijan un procesamiento activo, inter y transdisciplinario de la información, para que construyan su propio conocimiento y no se limiten a realizar una simple recepción pasiva y memorística de la información. Los docentes son unos eternos investigadores y de naturaleza filosófica, tal como lo decía Descartes. Aprender a conducir el corazón, explotando al máximo nuestras potencialidades, es aprender a buscar y a preguntar con paciencia y con rigor el porqué de las cosas, sin permitir que los sentidos obnubilecen la mente. Pero no solo para saber por saber, sino para saber vivir en circunstancias de permanente evolución y cambio, y circunscrita en el contexto de la llamada sociedad del conocimiento. Reconocemos que su función y papel histórico y esencial se verá completado en la dinámica del enseñar a enseñar, sino en la dialéctica fenoménica de enseñar a desaprender, para aprender, emprender y ser, para lo cual ha encontrado en la filosofía y en sus disciplinas una herramienta útil y auténtica. Tal como lo mencionó
el filósofo Ortega y Gasset. Afectando de todas las naciones y a los más disímiles grupos sociales, me refiero a la filosofía. Cuando nos ponemos en riesgo o se pone en riesgo la especie humana, quien a través de la ciencia ha tratado de buscar alternativas y confiados estamos que lograremos salir de esta difícil situación. Sin embargo, el requerimiento ante la esperanzadora visión de una salida es responder a la realidad presente, la cual en nuestro país, como en cualquier otro, es la educación. Por ello, se constituye en un factor determinante a ser atendido desde un nuevo enfoque que dé apertura a nuevas concepciones paradigmáticas respecto a cómo enfrentar estos nuevos retos. En este contexto, no es de asombrar que la universidad, como estos sistemas educativos en todos sus niveles y modalidades, se encuentran atravesando este hecho histórico, que ha generado una vigorosa sinergia entre instituciones de toda la geografía. La intención del día de hoy ha sido filosofar sobre educación, retos y realidad. Tiene por objeto destacar la importancia en la formación de la conciencia y actuación crítica reflexiva de los ciudadanos, requisitos indispensables en la sociedad del conocimiento y más concretamente en la de los docentes, como responsables últimos de la formación de aquellos. De este modo, en el desarrollo de este seminario se consideró desde algunos de los principales planteamientos que desde una visión sintética y deductiva sustenten la idea de la necesidad de conocer en el plano de una formación docente integral, la dimensión histórica y racional de los problemas fundamentales que mueven la existencia humano cotidiana, así como la concientización acerca de la finalidad última de las concepciones pedagógicas, todo lo cual encuentra en la filosofía un instrumento funcionador del conocimiento y de la experiencia humano-profesional, pues relaciona en una diacronía histórica el origen y desarrollo de todos los saberes a través del cual el docente alcanza a desarrollar su capacidad crítica, objetiva y consciente a partir de su realidad pensada, configurándose la filosofía como un elemento imprescindible de una sólida formación humana, científica y tecnológica. En este mismo orden, desde una perspectiva crítica y analítica. Cierro con la frase del maestro de los maestros, Luis Beltrán Prieto Figueroa. Educar es, por encima de todo, formar una conciencia, crear un espíritu, señala el rumbo, no ha corrido el cambio, pero sabe dónde va. Gracias. Quien les habló, Norelvis Saturnini.